Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Ok, vamos a empezar. Esta es la semana 12. Entonces ya es, pues, en sí la última antes de la semana 13, que solamente está dedicada a las evaluaciones de nivelación. Em, si su cumplimiento ha sido bueno, entonces la siguiente semana para empezar no les compete para nada. La siguiente semana solamente es para las actividades de regularización de todos aquellos que no han cumplido en tiempo y forma, porque generalmente este cuatrimestre se ha tratado solo de eso, o la mayor parte de eso, eh, de cumplir con los trabajos semana a semana, más que la asistencia a las clases y todo. Por diversas razones, muchos no tienen la oportunidad, o muchos más no quieren hacerlo. ¿Alguien más tiene problemas con mi audio? Bueno, con el audio, mejor dicho. ¿Sí? ¿No me escuchan? Yo sí lo escucho. Sí. Paola, ¿quieres? Bueno, a ver, obviamente si no me escuchan, no me van. A ver. Ah, Esperemos que con eso se solucione. Bueno, esperamos por Paola. Pero así brevemente, si han cumplido, no tienen ningún problema. Entonces, si no, pues de todos modos, en la semana 13 estará la actividad que hay que realizar. Va a haber como 2 o 3 actividades diferentes. Todavía no consigo ponerme de acuerdo con mis compañeros, pero normalmente dependerá de la intensidad con la cual hayan o no cumplido. Entonces, ya las describiré ahí. Esta semana el tema es sencillo. Ya solamente se refiere al pasado, al hecho de reseñar algo en pasado. Déjenme proyectarles. Creo que será en la tablet mejor, para no cambiar de pantallas. Campus. Listo, Paola, ahora sí me escuchas. Hola. Paola, Paola. Paola. Ok, perfecto. Perfectísimo. Bueno,
Se supone que estoy proyectando la pantalla de mi tablet. Espero que lo puedan ver porque a mí no me aparece nada en realidad. Entonces, esta semana es el resumen de todo. Si se dieron cuenta, en este cuatrimestre se trató de pasado. Desde el pasado compuesto, ¿no? Pasado reciente. Dentro del pasado compuesto, pues con el auxiliar avoir, con el auxiliar être. Otro tiempo más, que es el imperfecto. No vimos plus que parfait, que es lo que está marcado en la 3, pero vimos estos dos. Déjenme ver, escribir en pantalla. Profe, no se escucha. José y Paola tienen entonces el mismo problema, o es que tal vez le suceda lo mismo que le sucedía a Paola. Ah, Pregunta en el chat. Y hablo para que bueno, para ver si se me escucha o no. No, sí. Ok, 1. Ok, Paola sí. Yo también lo escucho. José igual. Entonces le vamos a recomendar lo mismo. Entonces esperaremos por Katia. Cantaría, pero tengo una voz muy fea, entonces no va a ser ameno. Esperemos. Permítame tantito mientras. Listo. Ok. Ok, esperamos un minuto más.
Sí. Bueno, al parecer Katia tarda un poquito. Entonces, ahí está. Ok. Ahora sí puede escucharme. Hola, hola. Hola, Ya hola. ahora lo escucho. Buenos días. Perfecto, buenos días. Entonces, ahora sí seguimos. Les decía, Ok. esta semana es casi el resumen de todo. Se refiere a conjuntar todo el pasado para poder establecer un recito en el pasado. Entonces, existen normalmente tres tiempos que utilizamos. Nosotros nos concentramos sobre todo en el pasado reciente, que sí vimos, sobre todo el cuatrimestre anterior. El je viens de dormir, acabo de dormir, algo que usamos mucho, pero sobre todo nos enfocamos en pasado compuesto. Pasado compuesto con avoir y con être y las particularidades que tiene con être, ¿no? Con être, los famosos verbos de la casita, y los verbos pronominales. Y después también nos enfocamos otro poco más al imperfecto, ese tiempo que también nos sirve para hablar del pasado, pero sobre todo refiriéndonos o a un periodo de tiempo o bien a un hábito. Entonces, esto más que otra cosa es en resumen. Aquí tienen texto 1, texto 2, texto 3. El texto 1 está en pasado compuesto. Dice, yo he decidido salir. Identificamos el pasado compuesto porque lleva el auxiliar être o avoir. En este caso, avoir porque el verbo que sigue no es verbo de la casita ni es verbo pronominal. Je décidé. Generalmente los verbos del primer grupo, para convertirlos a participio pasado, pierden la R y la E gana un acento. Y ya dice yo he decidido. Hay verbos del tercer grupo que son irregulares, de los cuales hay que aprender su conjugación. Esto es el tercer grupo. J'ai pris, otra vez, yo he tomado el autobús. Je suis descendu. Ahora el auxiliar es être, porque descendu es el verbo descendre. Y este es un verbo de la casita, un verbe de la maison. Yo he descendido en el jardín de Luxemburgo. He caminado un poco. J'ai marché un peu. Je me suis assis. Ok, otra vez être. ¿Por qué? Porque este verbo de aquí es un verbo pronominal. O es el verbo. Bueno, lo voy a escribir separado para que se pueda leer bien. Es el verbo s'asseoir. Este es el verbo sentarse. Dice yo me. Oh, Scheiße, perdonen, es que estoy teniendo problemas, no sé, si tenga que ver con mi mano. Ya, le voy a dar la vuelta a mi tablet. Permítame. Sin querer, creo que estoy oprimiendo los botones de cerrado. Ok, les decía entonces, este verbo de aquí es un pronominal compuesto por me y por assis. Je me suis assis. Estos dos de aquí es el verbo s'asseoir. O sea, el verbo sentarse. ¿Cómo sabemos que es un pronominal? Sabemos que es un pronominal porque en el español terminan con C. Lavarse, bañarse, vestirse, acostarse, reírse. Son diferentes del verbo reír. Por ejemplo, reír no es lo mismo que reírse. Yo río. Yo me río. Entonces los identificamos porque en infinitivo el C en español va al final y en francés va al principio.
Otra cosa más, los podemos identificar porque cuando hacemos la traducción decimos yo me he sentado. Esto en su origen fue el verbo sentarse. Tenemos que conjugarlo para el yo con un me. Otra vez. Perdonen, no sé qué me está sucediendo aquí a fuerza. Entonces traducimos palabra por palabra y resulta que el me, es igual que en español. Cada vez que digan yo me he sentado, yo te he contado, quiere decir que el me, el te, el se, por ejemplo, son parte de los verbos pronominales y son exactamente los mismos que en español. En español decimos yo he, por ejemplo, comido. Es más, perdón, comido no porque este no queda como pronominal. Ah, perdonen. Igual hice un fallo con mi lápiz. Lo resolvemos de este modo. Mil disculpas. Sé que puede ser algo exasperante esto. Créanme, yo me exaspero con esto. Va de nuez. Ok. Todo relajado. Entonces, yo me te se despierto. Verbo en participio pasado lo sabemos porque termina en had oído tos 8. Yo me despierto. Yo te despierto. Él se despierta. ¿No? En español tenemos masculino y femenino. En francés es más fácil. En francés, simple y sencillamente es je me réveille. Je me réveille. Yo me despierto. Entonces, lo breve. Yo he decidido, yo he tomado, yo he descendido como un verbo de la casita, por eso lleva être. Yo he caminado, yo me he sentado, otra vez con être, porque es un pronominal. Yo he salido, j'ai sorti un roman de mon sac. Yo he sacado una novela de mi bolsa. Quand l'orage a éclaté. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La tempestad. La tempestad es ella. Por eso esto es pasado compuesto. Él ha éclaté. Cuando la tempestad se ha desatado, yo he corrido, j'ai couru, me refugié para refugiarme sous un kiosque, debajo de un kiosco. Et je me suis senti soulagé. Y yo me he sentido aliviada. Por eso lleva être. Es el verbo sentirse. Entonces dice, texto solo en pasado compuesto. J'ai décidé de sortir. J'ai pris le bus. Je suis descendu au jardin du Luxembourg. J'ai marché un peu. Je me suis assis sur un banc. J'ai sorti un roman de mon sac. Quand l'orage a éclaté, j'ai couru me réfugier sous un kiosque et je me suis senti soulagé. Parece trabalenguas. He decidido salir. He tomado el bus. He descendido en el jardín de Luxemburgo. He caminado un poco. Me he sentado en un banco. He sacado una novela de mi bolsa. Cuando la tempestad se desató, yo corrí a refugiarme bajo un kiosco. Perdón, he corrido a refugiarme bajo un kiosco y me he sentido aliviada. Esa sería la traducción literal. Quedamos que
para nuestra facilidad en español, cuando traducimos pasado compuesto a español, lo traducimos a pasado simple. Ya dice, decidí salir, tomé el autobús, bajé en el jardín de Luxemburgo, caminé un poco, me senté sobre un banco, saqué una novela de mi bolso. Cuando la tempestad, aquí sí decimos, se desató, en lugar de se ha desatado, corrí a refugiarme bajo un kiosco y me sentí aliviada. ¿Cómo sabemos que se trata de una mujer? Sabemos que se trata de una mujer porque recuerden que los verbos que pertenecen a los pronominales o bien a los verbos de la casita, vaya, los que se conjugan con être, llevan una E al final. Así identificamos que se trata de una mujer. Descendu lleva E, assis lleva E, soulager lleva otra E. Y con eso sabemos que es una mujer. Entonces, pasado compuesto, casi todos los verbos con avoir. Con être, los verbos de la casita, quedamos 14, 16 más o menos, entre ellos mourir, naître, passer, venir, rester, partir, aller, rentrer, descendre, monter, ¿cuál otro? Développer. Y sí, más o menos. No todos se usan. Sobre todo usamos aller, venir, partir, sortir, entrer. Lo de mourir, naître es muy difícil que los usemos, pero vaya, hay que aprenderse los participios pasados de esos 14 verbos y ya. Y después los pronominales. Identificar un pronominal. Saber que cuando digo s'appeler es el verbo llamarse, que en español entonces es llamar más la partícula se, llamarse, conforman un verbo pronominal. Todo verbo que en español termine con se, en francés va a empezar con se, va a ser un pronominal. Llamarse, s'appeler. Vestirse, se dresser. Bañarse, se baigner o se ducher, pardon, ducharse. Y así sucesivamente. Entonces, identificar pronominales, aprenderse los verbos de la casita. De ahí, una vez que se identifican, saber que cada vez que se hable de algo femenino, hay que agregarle una E más. Cada vez que se hable de algo que sea plural, agregarle una S. El texto 2 dice passé composé et imparfait. Aquí mezcla ambas cosas, pasado compuesto e imperfecto, porque es cierto que en español también no utilizamos un solo tiempo para el pasado. Siempre que contamos algo es, por ejemplo, ayer desperté. Bueno, es más, lo voy a hacer en pasado compuesto. Ayer he despertado a las 8 de la mañana. Ayer he despertado a las 8 de la mañana. Después de las 8:30 desayuné. Bueno, he desayunado. A las 9 he partido rumbo a casa de mis padres. Mientras caminaba, ahora, este caminaba ya es imperfecto. Mientras caminaba, veía a las aves. Ambos verbos están en imperfecto. Veía a las aves. Cada vez que una cantaba, yo escuchaba atento. Entonces, es lo que les decía, a menudo utilizamos pasado compuesto e imperfecto para narrar algo en pasado, mucho más que el tiempo que no hemos visto, que es el pluscuamperfait. Hablamos de cosas que sucedieron y también hablamos de hechos que duraron algo más. Por ejemplo, mientras el ave cantaba, el ave no nada más hizo pip, sino el canto implica un lapso de tiempo, pues diría yo, mayor a un segundo por lo menos. Mientras que una acción solamente se termina en pasado compuesto. Yo he hablado. Mientras hablaba, o sea, durante todo el espacio de tiempo en el que hablaba, otra persona comía. No fue comió, sino comía. O sea, que durante un rato estuvo ingiriendo algún alimento. Entonces, texto 2. Passé composé et imparfait. C'était en juillet 2010. Fue
imperfecto. En julio del 2010. Il faisait très beau ce jour-là. Hacía, imperfecto. Un muy buen día. Je n'avais rien de spécial à faire. No tenía nada especial que hacer. J'ai décidé de sortir. He decidido salir. J'ai pris le bus. He tomado el autobús. Je suis descendu au jardin de Luxembourg. He descendido en el jardín de Luxemburgo. Había mucha gente. Il y avait beaucoup de monde. Les enfants couraient. Los niños corrían dans tous les sens. Les parents étaient nerveux. Los padres estaban nerviosos. L'atmosphère était lourde. La atmósfera era pesada. Étouffante, asfixiante. J'ai marché un peu. Obviamente sabemos que todo lo que está en azul es pasado compuesto. J'ai marché un peu. Je voulais. Yo quería encontrar un lugar tranquilo para leer. Je voulais trouver un endroit calme pour lire. J'ai finalement découvert un coin éloigné de toute agitation. Je me suis assis sur un banc. Yo he finalmente descubierto un lugar retirado de toda agitación. Me he sentado sobre un banco. Je pouvais, yo podía escuchar las aves cantar. Je pouvais entendre les oiseaux chanter. J'ai sorti mon roman de mon sac. Saqué mi novela de mi bolso. Je n'arrivais pas à lire. No lograba leer. Il faisait trop chaud. Hacía mucho calor. Je manquais d'air. Me faltaba aire. Je ne me sentais pas bien. No me sentía bien. Quand l'orage a éclaté, j'ai couru me réfugier sur un kiosque et je me suis senti soulagé. Cuando la tempestad surgió, se me olvidó como dije éclaté hace un rato. Con l'orage, cuando la tempestad se desató, he corrido a refugiarme bajo un kiosco y me he sentido aliviado. Entonces, en resumen, se trata de identificar passé composé imparfait casi todo y casi siempre. Hablar en pasado es muy pocas, perdón, hablar en cualquier idioma es pocas veces hablar en presente, más que en la interacción. La mayor parte del tiempo estamos hablando acerca del pasado, casi nunca usamos el futuro, pero siempre estamos contando lo que nos ha ocurrido. Entonces, hablar en pasado compuesto y en imperfecto son cosas esenciales al momento de aprender francés. ¿Por qué? Porque las vamos a usar casi todo el tiempo, porque es casi lo que hacemos en nuestra lengua natal. Entonces, pasado compuesto, necesitamos saber si los verbos se conjugan con avoir o bien con être. De aquí lo único que hay que saber es que con être se conjugan los verbos de la maison, entonces, con être se conjugan los verbos de la maison y también con être se conjugan los verbos pronominales. Los verbos de la casita, pues, les decía, solo hay un modo. Aprenderlos de memoria. No son muchos, son por lo menos 14 o 16 y ya, ¿no? Hay que aprender los participios pasados de estos verbos. Acerca de los verbos pronominales, los vamos a identificar porque cuando nosotros los conjugamos, comienzan con me, con te, con se, con otro nu, con otro vous o con un se. Ejemplos de esto. Por ejemplo,
Je me lève. Yo me levanto. Tu te lèves. Tú te levantas. Voy a hacer esto más por abajo. Ok. Il, elle, on. Él, ella, on, se leva. Él se levanta, ella se levanta. Nous levons. Vous levez. Il ou elle se lève. Los identificamos entonces los pronominales porque llevan esto. Es lo que en español corresponde a hacer esto. Yo me levanto. Tú te levantas. Él o ella se levanta. Nosotros nos levantamos. Ustedes se levantan. Y ellos o ellas se levantan. Entonces, cada vez que quieran traducir esto del español al francés, tendrán que hacerlo de este modo. Esto es el presente. ¿Qué pasa cuando es pasado compuesto? Tenemos que conjugar entonces el verbo se lever, levantarse, al pasado, participio. Y recordemos que para los verbos del primer grupo, como lever, el participio pasado se construye quitando la R y agregando un acento a la E. Entonces queda je me suis levé. Les decía hace un momento, hay que conjugar los pronominales siempre con el auxiliar être, el verbo être. Dice, yo me he levantado. Aquí está el me y aquí está el levé. Yo me he levantado, je me suis levé. Cuando se trate de algo femenino, por ejemplo, él se levé. Recordemos que tenemos que ponerle otra E más porque se trata de algo femenino. Y ya de ahí la traducción, pues, ella se ha levantado. Aquí está el se y aquí está el levantado. Ups. Entonces, être, pronominales y verbos de la casita, avoir, para todo el resto. Y el imperfecto, pues nada más que cada vez que ustedes quieran decir algo en lo que resalte en el tiempo o que tenga un hábito, vaya, que termina en ia o en aba, yo comía, yo estaba, yo jugaba, va a tener que ser imperfecto y necesitan agregarle las terminaciones
propias al verbo. Por ejemplo, si tenemos el verbo amar, aimer, necesitamos conjugarlo en presente para nosotros. Nous aimons. Una vez que hicimos la conjugación, le quitamos ONS y nos quedamos con esta raíz que es A-I-M. Ya de ahí digo, j'aimais, vamos a escribir todos los AIM. Digo, me quedo con la raíz y esa raíz va a servir para todos los pronombres personales. Y ya de ahí, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Y las terminaciones que corresponden. Tu es j'aimais, AIS. Tu aimais, AIS. Il, elle, on aimait, AIT. Nous aimons, quedaría nous aimions, I-O-N-S. Vous aimiez, I-E-Z. I-E-Z. Y por último, A-I-E-N-T. Il s'aime, elle s'aime. Entonces, las terminaciones las tienen por ahí entre los apuntes y las otras Profe, clases. Mándeme. ¿cómo se lee en J'aimais. español? Esto es lo que les decía que en español el imperfecto tiene las terminaciones aba o bien ia. Entonces, por ejemplo, O este sea, es el verbo amar. esto es lo que vimos la última clase, ¿verdad? Ajá. Ok. Aquí, Las terminaciones. aquí diría yo amaba. Porque estamos de acuerdo que el verbo amar en español utilizamos esta terminación. Yo amaba. Perdón, es que, a ver, es Y-M, es A-I-S, es que leí A-Y, perdón. No se preocupe. Ahí es. No. Perfecto. No, sí, entonces sí, ya, gracias. No, por nada. I-O-N-S. Sí, cada vez que tengan alguna duda, sin problema, díganme. A-I-E-N-T. Listo. Estas son las terminaciones. Y aquí está. Okay. Ajá. Y es ya, yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, ustedes amaban, ellos amaban. Y eso es todo. La actividad de esta semana. Déjenme proyectarla aquí. Una vez mi pantalla. Que la actividad de esta semana. No, pero está aquí. Permítame tantito en lo que la abro. La actividad. Aquí está. Ok. La actividad de esta semana es escribir un texto de al menos 120 palabras que deberán adjuntar como archivo PDF. O sea, lo hacen en Word o en algún procesador de texto y de ahí, al momento de guardar, le ponen guardar como PDF y ya así, de automático tienen el PDF. Este tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el momento más feliz de tu infancia? ¿Quiénes están presentes en ese momento feliz? ¿En dónde fue? ¿Ha vuelto a suceder? O sea, ¿se ha repetido ese evento?
¿Has visto y o realizado alguna otra actividad similar? ¿Ustedes han presenciado que ese evento ocurra para otra persona, por ejemplo? ¿O bien que algo muy parecido suceda? ¿Has visto y o realizado alguna otra actividad con las personas implicadas? ¿Se han vuelto a ver, no sé, han comido, cenado, jugado o lo que sea? ¿Cómo era el clima en ese día? ¿Estaba soleado, frío, lluvioso? ¿Y cuál es su mayor anhelo en la actualidad? ¿Por qué estas preguntas? Porque se trata de un recito en el pasado. Entonces, hay que evocar un momento en el pasado. Estas preguntas no es que tenga que responder puntualmente a todas y cada una de ellas, sino que son como la guía, porque la mayor parte del tiempo les falta inspiración. Si se dan cuenta, cuando somos pequeños, es muy fácil contar historias, no contar una historia como tal, contar historias, porque tenemos imaginación. De grande, pues yo creo que nos absorbe demasiado nuestra cotidianeidad, pero nos cuesta un poquito más de trabajo crear una historia. No estoy hablando de mentiras, sino de crear una historia, crear una narración. Entonces, necesitamos saber por dónde empezar. Si no encuentran inspiración, estas preguntas les pueden dar la guía de cómo se va desarrollando. Por ejemplo, ¿cuál es el momento más feliz de tu infancia? Y que conste que ni siquiera tiene que ser verdad. El momento más feliz de mi infancia fue cuando me subí a una bicicleta por primera vez. Eh, Me subí, que conste que es pasado. Yo me he subido a una bicicleta, pasado compuesto. ¿Quiénes estaban presentes? Estaban, imperfecto, estaban mis mejores amigos. ¿En dónde fue? Estábamos cerca de un arroyo. Después de eso, muchas veces más, fuimos al arroyo. He salido con ellos muchas más veces, no solo a andar en bicicleta, sino a caminar. Y recuerdo que el clima en ese día era cálido, no había mucho sol. Sin embargo, la temperatura ambiente no era mala. Estoy utilizando un montón de imperfecto. ¿Cuál es mi mayor anhelo ahora? Mi mayor anhelo es volverlos a ver. Y una frase en presente para poder cerrar. A menudo les cuesta trabajo comenzar el desarrollo y cómo cerrar. Cuando hablamos en el pasado, generalmente cierra una frase en el presente, ¿no? ¿De cómo te ha ido? Pues muy bien, fíjate que fui acá, bla, 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 hice esto, aquello, y ahora estoy en casa. Y con eso cierran. Entonces, estas preguntas los van a orientar acerca de cómo comenzar, cómo continuar con el desarrollo de su texto y sobre todo, cómo concluirlo. No sé si tienen alguna duda. Cuando hablamos en pasado, así como hablamos habitualmente, o sea, lo tenemos que pasar a he estado, he subido. Así es. Cada vez que nosotros hablamos en presente simple en español, en francés se convierte en pasado compuesto. Por ejemplo, eso que dije, yo jugué con mis amigos, tendría que decir siempre yo he jugado. El consejo que les puedo dar es que lo redacten en pasado primero, que redacten su borrador en pasado. Una vez que esté en pasado, identifiquen todo aquello que es pasado simple y transfórmenlo a pasado compuesto. Yo rectifico muchas veces. Para mí es normal hacer la traducción en francés, ¿no? Si quiero decir, no sé, hoy comí manzanas y mañana comeré peras. Aujourd'hui je mange des pommes et demain je vais manger des poires, ¿no? La conjugación no me produce problema entre el pasado simple y el pasado compuesto en francés. Ya es algo natural. Sin embargo, cuando estoy hablando en español, si se dan cuenta, muchas veces tengo que rectificar el hecho de, para ayudarles, decirlo en pasado compuesto y decir, yo jugué con mis amigos. Ok, yo he jugado con mis amigos, yo he comido con ellos, yo los he visto en más ocasiones, ¿no? Hemos ido a caminar. Me cuesta trabajo. Por eso es que les aconsejo que en español lo escriban y cada vez que se den cuenta que escribieron en pasado simple, lo pasen a pasado compuesto
Yo he comido, yo he jugado, yo he bla, bla, bla. Y ya con eso su traducción va a ser muy sencilla. Entonces se trata de escribir en español y hacer la traducción sobre todo al francés. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Nos podría pasar estos ejemplos que trabajamos en clase en el WhatsApp, por favor? Ah, mi PDF. Sin problema. Ahorita se los envío. Para Deme guiarnos. Sí, gracias. unos minutitos, porque primero de aquí lo tengo que enviar a mi correo. Y déjenme ver si se guardó primero. Antes que nada, déjenme ver si se guardó, porque estoy abriendo la aplicación y resulta que no tiene nada. He tenido unos cuantos problemitas con mi tablet. Entonces, déjenme ver. Estoy abriendo nuevamente. No, sí, se salvaron. No aparecía nada, pero ya. Ok, sí, ahorita se los paso entonces. Se los mando en unos 2, 3 minutitos. Gracias. Nada. Entonces, si no tienen otra duda, lo dejamos aquí. Y pues estén pendientes de su aula virtual. Y por ahí les mandaré mensajito. Espero que el lunes próximo, tal vez el domingo en el grupo. Entonces, pórtense bonito y cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Buen día. chao. Igualmente, gracias. Adiós.